La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a seguir nuestro recorrido de la segunda carta de Pablo a los Corintios, ya en el capítulo 10. Los últimos 3 capítulos hemos comentado que cambian de tono. Algunos autores dicen estos capítulos deberían haber estado antes, vinculados al capítulo 7, versículos del 5 al 16 y algunos elementos del capítulo 8 de esta carta segunda a los Corintios. Y el sentido es lo que ya hemos comentado. Los estudiosos de la Biblia descubren en 2 Corintios una especie de antología donde el último redactor de la carta, como la tenemos hoy en día, tomó fragmentos a los que tuvo acceso de varias cartas de Pablo a los Corintios y que nos presentan distintos momentos. El momento del conflicto, ya decíamos, de esta visita de Pablo que termina en una falta de respeto de alguien contra él, la salida apresurada de Pablo de Corinto, su espera en Éfeso con mucha inquietud, la carta que les escribe exhortándoles, ¿no? La visita, primera visita, no de la que estuvimos hablando en los capítulos anteriores para la colecta, una visita meramente pastoral de Tito, que regresa con Pablo y le transmite buenas noticias, que la comunidad de Corinto está realmente afligida por el maltrato que se le dio en público, que ha excluido de la comunidad a ese personaje que no sabemos quién es, que le faltó al respeto. En esa carta que Pablo les contesta, les subraya que ha quedado particularmente consolado, tranquilo, al saber que la comunidad se ha vuelto a reunir alrededor de este evangelio que Pablo les ha transmitido, se ha reconciliado desde esta perspectiva con Pablo. Desde luego, el interés de Pablo no era tanto su persona cuanto su enseñanza, el evangelio que él había recibido de su experiencia con Jesús, su vivencia con el Señor, y que era el que les había compartido a los corintios. Recordemos que en el fondo de toda esta controversia es la llegada de misioneros judaizantes, misioneros de esa iglesia de Jerusalén más conservadora, etc., y su propuesta doctrinal no cristiana de que todos los que quisieran salvarse en Cristo tenían que hacerse judíos antes, adoptar la ley y practicar la ley. La ley entendida de acuerdo a las normativas propias del judaísmo piadoso de la época. Bueno, ese es todo el contexto. En la segunda carta de Pablo a los Corintios hay las cartas de llamada de atención, fragmentos de cartas de reconciliación, fragmentos de cartas de la invitación a la colecta para la iglesia de Jerusalén y fragmentos de una carta dura. La carta de llamada de atención, seguramente al haber dejado de manera apresurada Corinto para que aquello no terminara en un pleito mayor, se va a Éfeso y es probable que haya escrito una carta llamándoles la atención, sobre todo tratando de recuperar, argumentar su autoridad moral como apóstol de Cristo. Ya hemos dicho que en el fondo está esta pretensión de quienes han llegado, estos equipos misioneros de las iglesias más conservadoras judeocristianas, que empiezan por querer desprestigiar a Pablo, para jalar a las comunidades a su manera de entender el cristianismo y a su manera de vivir la buena noticia. Vamos a empezar el capítulo 10, el primero de estos 4 últimos capítulos, 10, 11, 12 y 13, que cambian de tono y que muy probablemente son parte de esta carta dura que Pablo escribe a su regreso a Éfeso. Leamos ahora el capítulo 10, versículos del 1 al 11. Por la bondad y mansedumbre de Cristo les ruego yo, Pablo, el tímido cuando estoy cerca y el audaz cuando estoy lejos de ustedes. Les pido que cuando llegue no me vea obligado a actuar con severidad, porque me siento seguro para hacerlo, con aquellos que me acusan de proceder con criterios humanos. Aunque procedo como hombre que soy,
no estoy bajo las órdenes del instinto, porque las armas de mi combate no son humanas, sino son el poder de Dios para demoler fortalezas, destruir teorías y todo tipo de soberbia que se levante contra el reconocimiento de Dios. Hacemos prisionero a todo razonamiento, sometiéndolo a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier rebeldía una vez que ustedes lleguen a obedecer perfectamente. Ustedes se fijan solamente en las apariencias. Quien esté convencido de ser cristiano debe caer en la cuenta de que cristianos también lo somos nosotros. Y aunque me gloriara más de la cuenta de la autoridad que me confirió el Señor sobre ustedes para construir y no para destruir, no sentiría vergüenza. No quiero dar la impresión de que pretendo atemorizarlos con mis cartas. Algunos dicen, las cartas sí, son graves y enérgicas, pero cuando está, es un hombre de presencia insignificante y su palabra es despreciable. Sepa quien dice tal cosa, que lo que soy a distancia y de palabra, lo seré de cerca y de obra. Palabra de Dios. Como ven, qué cambio de tónica, ¿no? Esta es esa carta de Pablo llamando la atención a los corintios y sobre todo desarmando la argumentación de estos misioneros de las comunidades judeocristianas de Judea, conservadores y judaizantes, que querían desprestigiar a Pablo. Vemos que aquí aparecen algunos de los argumentos que estos misioneros utilizaban para quitarle autoridad a Pablo, ¿no? Les decían a los corintios, no, Pablo es muy valiente cuando escriben las cartas, pero cuando está aquí, insignificante, prueba ser que no tiene la energía, la fuerza, lo que implica realmente estar enviado en nombre de Dios. Por lo tanto, es un farsante. Y Pablo contesta, ¿no? Yo procedo, me reconozco como hombre, pero yo no funciono de acuerdo a las órdenes del instinto, es decir, del miedo ante ustedes y de la valentía si estoy lejano, ¿no? Dios me ha dado unas armas de combate que no son humanas, sino que vienen de este poder de Dios, de la comunicación de Dios, que tiene la capacidad de demoler fortalezas, destruir teorías y todo tipo de soberbia que se levante contra el reconocimiento de Dios. Está diciendo, tengo el poder y la capacidad de dejar patidifusos a estos misioneros que, según esto, vienen enviados por Cristo o como autoridades enviadas por la Iglesia de Jerusalén. Utiliza otros términos. Hacemos prisionero a todo razonamiento, sometiéndolo a Cristo. Es decir, nuestra fe no está sustentada en razonamiento, sino en la experiencia del Dios que nos ama de manera gratuita y a través de ese amor transforma nuestra vida. Seguiremos profundizando con esta argumentación de Pablo en nuestros próximos podcasts. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.